cuidando a nuestros jóvenes. Tenemos el futuro que mereces, lo vivo ya en ya 9 meses. Contigo sí, contigo siempre, la grandeza está presente. Guanajuato. La grandeza está en Guanajuato. Cuando nos damos la mano, nadie se queda atrás. Guanajuato, por tu familia luchando. La grandeza está en Guanajuato. Cada vez más solidario, estamos a otro nivel. Guanajuato, siempre creciendo y creando. Guanajuato, vamos más allá, porque tu grandeza es universal. Porque Guanajuato grita una vez más, grandeza de México, grandeza de México. Vamos sin miedo a volar, aquí intentar, siempre con la cabeza en alto. La mente factura va, siempre innovar, la grandeza de Guanajuato. Guanajuato más bello, a la vanguardia y moderno. Gracias a tu esfuerzo seguimos creciendo. Vale la grandeza que en ti se refleja. La fuerza de esta tu tierra moderna. Hoy es el futuro, lleno de intelecto. Que una vez pensamos que estaba muy lejos. Seguimos cambiando, siendo solidario, ayudando, innovando. Y llegamos más lejos. Vamos Guanajuato, vamos más allá, porque tu grandeza es universal. Porque Guanajuato grita una vez más, grandeza de México, grandeza de México. Guanajuato, grandeza de México. Aquí vimos nacer a México. Aquí iniciamos la lucha por la libertad. Aquí somos un ejemplo para México. Aquí celebramos nuestra historia, nuestra cultura y nuestro esfuerzo. Guanajuato, 200 años de ser un estado grande, libre y soberano. ¡Viva Guanajuato! 200 años de ser la grandeza de México. Secretaría de Gobierno. Muy buenas tardes. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, en coordinación con Reforestamos México, Medio Ambiente de Jerécuaro y de la Universidad Autónoma Chapingo, les damos la más cordial bienvenida a esta última sesión virtual del Seminario Permanente del Fuego 2023. Esta sesión, titulada Manejo Integral del Fuego, ¿qué necesitamos saber y cómo sabemos que eso es suficiente? Agradezco a las y los asistentes que a lo largo de estas 8 sesiones han participado en las actividades de la Procuraduría Ambiental, recordándoles que a través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo otros cursos, talleres y seminarios, por lo que les pedimos que sigan atentos a nuestras publicaciones. Para dar inicio con esta sesión, me permito presentar a las autoridades del comité organizador que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros el ingeniero María Guadalupe González Fernández, de Reforestamos México. También saludo al biólogo Jorge Gustavo Zaragoza Rosales, asesor de Medio Ambiente de Jerécuaro. Saludo también al ingeniero César Emanuel Barrera Ramírez, promotor de la PAOT. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. En esta sesión también se encuentra con nosotros el doctor Diego Pérez, ponente en esta última sesión virtual. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, mucho gusto. Agradecemos también la presencia de las y los guardias ambientales, promotores y representantes de la PAOT, estudiantes, encargados de medio ambiente de los municipios del estado de Guanajuato, combatientes forestales, bomberos, integrantes de protección civil y público en general. Muchísimas gracias por su participación y sean bienvenidos. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato promueve la participación y responsabilidad de la sociedad a través de programas enfocados a conocer, defender y proteger la belleza natural que poseemos en nuestro territorio. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Jorge Gustavo Zaragoza Rosales, asesor de Medio Ambiente de Jerécuaro. ¿No se escucha, Tavo?
Ingeniero, no escuchamos. Vamos a dar unos minutos. No, siguió igual. Sí, igual si mientras lo checas, Gustavo, pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. De verdad ha sido un verdadero gusto poder compartir a lo largo de todas estas sesiones que iniciamos por allá en el mes de marzo con una sesión previa. Pues ya son varios meses que hemos estado conectados y a pesar de que va un periodo de tiempo pues más o menos considerable, se siguen conectando las personas, se siguen registrando. O sea, ahí es donde vemos la cantidad de personas que ha entrado a este seminario, a estas sesiones que tenemos en vivo. Y pues siempre es un gusto poder compartir en este vasto mundo del manejo del juego. Tratamos de abordarlo desde diferentes puntos o como diferentes tópicos, porque es muy grande. Siempre se lo dicen cuando uno se involucra en el manejo del juego, que es como estudiar otra carrera, y definitivamente lo comprueban que así es, porque pasan y pasan años y seguimos aprendiendo. Conocemos personas que llevan en esto 25 años, 30 años, y los que llevamos 5 o 10 años decimos, seguimos todavía en nivel preescolar, y no terminan de aprender. Aún estas personas que llevan muchos años, creo que nos une la pasión por estos temas, y por eso es que continuamos desde donde andamos, en investigación, en campo, en la supresión, en todo. Y pues seguiremos tratando de llevarles a ustedes contenido como este, que sea de fácil acceso, como es en Facebook, porque hasta en datos pues no nos representa gastarlos. Y también con personas que deseen compartir, que deseen mostrarnos un poco o mucho de lo que vienen realizando. Así es que no nos dejen de seguir en las redes sociales, tanto a Reforestamos como a Medio Ambiente de Jerécuaro, o a su servidor, en las redes sociales de la PAOD. Ahí esperen noticias. Muchísimas gracias. Tuvimos una breve falla técnica. A continuación, le cedo la palabra a la ingeniero María Guadalupe González Fernández de Reforestamos México, ya que ella nos dará algunas indicaciones que debemos seguir por los que ya participaron en las sesiones pasadas y los que en esta sesión se integran. Le escuchamos, ingeniero. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes aquí y saber que esta es la última sesión, como dice Manuel, la última sesión de este seminario, y agradecemos a cada uno de ustedes que estén con esta disponibilidad de tiempo para tomar estas sesiones. Entonces les reconocemos y en verdad estamos muy, muy contentos. Y bueno, algunas recomendaciones que les hemos platicado durante todas las sesiones, principalmente es registrar su asistencia a la sesión. Recuerden que el link se va a compartir en algún momento de la sesión, por lo regular es en la última, en el último lapso de la sesión. Entonces no es necesario que lo puedan solicitar de manera continua, sino ya saben que nosotros se los ponemos en el chat. Y recordando que para que ustedes puedan obtener su constancia de participación, uno, deben de inscribirse al seminario, o sea, en la liga que constantemente, obviamente, en cada sesión se les estamos proporcionando, y dos, que tengan el 80% de asistencia, ya que si no cuentan con estos dos requisitos, lamentablemente no se va a poder realizar su constancia, ¿ok? Entonces, recuerden que el link tiene una duración de 24 horas, entonces solamente, si no lo pueden ver por aquí por Zoom, también estamos en vivo en Facebook, para que en las dos versiones ustedes tengan la posibilidad de verlo, inscribirse el día de hoy y antes de que se cierre la liga, ¿ok? Y pues bueno, ya nada más solicitarles que todos los participantes sean muy participativos en el chat. Pueden también tienen que tener también ciertas preguntas o comentarios o dudas. Pues aquí está nuestro ponente Diego, que realmente nos va a platicar con un tema muy interesante. Y por favor, pues bueno, aquí está, aprovechenlo. Todas las cosas o dudas que tengan, adelante. Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
A continuación, daremos inicio con nuestra sesión titulada Manejo integral del fuego, ¿qué necesitamos saber y cómo sabemos que eso es suficiente? A cargo del doctor Diego Pérez Salicrup. Él estudió biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, un doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Missouri St. Louis, en Estados Unidos. Esto posible gracias a una beca Fulbright con ACID. También fue becario postdoctoral en la Universidad de Harvard y desde el año 2000 trabaja como investigador en la UNAM Campus Morelia. Desde el año 2019 es director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Durante su carrera se ha centrado en responder preguntas de investigación en ecología vegetal para generar información necesaria para mejorar las prácticas de manejo forestal en distintos ecosistemas, como bosques tropicales húmedos, bosques tropicales estacionales secos y bosques de coníferas. En los últimos 12 años, su trabajo se ha centrado en la ecología de fuegos. Dejo con ustedes a nuestro ponente. Escuchemos, por favor. Bueno, pues quiero antes que nada agradecerles muchísimo y en lo que comparto la pantalla con la presentación, quisiera agradecer muchísimo la invitación para participar en este foro y quisiera hacer hincapié en las palabras que dijeron las personas que hablaron antes que yo, y es lo halagado que estoy de poder hablar desde mi experiencia como académico con un grupo de personas que se dedican desde diferentes frentes a atender, a aprender, a manejar lo que son los fuegos, sobre todo los fuegos de origen forestal. Entonces, es de veras una comunidad muy grande, muy heterogénea, pero también muy rica, y considero realmente un privilegio el que me hayan invitado para poder compartir unos minutos con ustedes, aunque sea a la distancia. Ojalá que tengamos oportunidad de coincidir en 3D en alguna otra ocasión, porque me parece que efectivamente la comunicación entre las personas es lo que nos permite crecer, es lo que nos permite aprender. Y bueno, pues quisiera comenzar con la charla, entrar de lleno sobre el manejo forestal participativo, comunitario, y hasta dónde podemos llegar a entenderlo. Entonces, quisiera comentarles por qué me empecé a interesar en esto. Como ya dijeron en mi reseña, yo soy ecólogo, soy biólogo, comencé a trabajar con biología vegetal, con ecología de plantas, y muy pronto descubrí que había un muy desafortunado divorcio en nuestro país, pero también en otros lugares, entre lo que hacemos los ecólogos como investigación y lo que hacen las personas que tienen que manejar sus bosques. Incluso en la academia había un muy desafortunado divorcio entre las personas que estudian ingeniería forestal y los que estudian biología. Y me parece que había que encontrar los mecanismos para tender puentes, para encontrar las formas de colaborar, para resolver problemas que nos pueden ser de mucho interés a todas las disciplinas y sobre todo a las personas que viven del bosque. Y aquí en esta imagen quiero representar un lugar que es icónico en México, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Como ustedes bien saben, se encuentra casi la mitad en superficie del Estado de México y la otra mitad en la superficie del Estado de Michoacán. Y esta reserva pues está dominada por bosques de coníferas, a veces los llamamos bosques templados, pero desde ahí hay un problema de concepción para mí muy importante. Y en estos bosques pues llegan millones de mariposas, Danaos plexippus, mariposas monarcas, que viajan desde la parte este de Estados Unidos y Canadá a estos lugares. Y bueno, quisiera que pusieran por favor atención a la primera lámina, que es la que está en la parte inferior derecha, donde tengo mi ratón, porque lo que tenemos ahí es una clara cicatriz de incendios. Entonces yo me comencé a preocupar porque a mediados de la década pasada, pues cada vez escuchaba más sobre la ocurrencia de incendios catastróficos en nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos. No se escuchaba tanto en ese entonces en Canadá, pero ciertamente en Australia, Portugal, España. Y yo decía, bueno, muchos de estos incendios tienen extensiones que van por encima de las 50,000 hectáreas, llegan hasta las 100,000 hectáreas. ¿Cómo podemos estar seguros de que no se nos va a quemar en un solo evento de fuego la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca? ¿Qué va a pasar con nosotros como mexicanos si generamos una reserva de la biosfera que se generó justamente para promover y para conservar no tanto la existencia de la especie, sino del fenómeno migratorio, y que se nos vaya en un evento de fuego que pudiera tener una magnitud de las que ya han habido incendios en la parte de Estados Unidos y en ese momento en algunas regiones de Canadá?
pues bueno, me preocupé mucho y dije, bueno, ¿cómo podemos utilizar la investigación para generar planes de manejo, para poder aprender del fuego y para asegurarnos que no se nos va toda la reserva de la biosfera en un solo evento catastrófico? Y pues bueno, esto me ha llevado a preguntarme continuamente como investigador sobre el manejo integral del fuego, quienes lo llaman también manejo integrado del fuego, qué necesitamos saber y cómo sabemos que lo que sabemos es suficiente. ¿Cómo sabemos que es suficiente lo que hemos aprendido y cómo podemos asegurarnos de que la gente está manejando el fuego de manera integral, de una manera que sea consistente con los ecosistemas y lo que para mí es más relevante, con su propio bienestar, de tal forma que el manejo del socioecosistema sea sustentable a largo plazo y realmente resulte en niveles de bienestar para la población? Y sabiendo que estamos hablando del fuego, esto es muy relevante, porque entonces estamos hablando también de asegurarnos de que no tenemos eventos de fuego que puedan resultar en el acabar de manera muy drástica con la superficie vegetal, lo cual también llevaría naturalmente a una reducción del bienestar de las personas que habitan esos ecosistemas. Me gustaría reflexionar un poquito sobre la palabra manejo, porque ¿quién es quien hace manejo? ¿Y qué entendemos por la palabra manejo? Entonces, perdón si estoy dando 3 pasos para atrás, pero me parece que es una reflexión muy importante, porque cuando hablamos de manejo, quisiera decir que generalmente hablamos de conducir un vehículo. Cuando hablamos de manejo, generalmente es porque tenemos conocimiento del sistema, es decir, el vehículo que estamos manejando, y porque sabemos qué destino queremos darle a ese vehículo, sabemos a dónde vamos, en otras palabras. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos manejando un ecosistema o un socioecosistema y no tenemos todos los elementos del sistema y tampoco sabemos a dónde queremos llegar? Entonces, cuando eso pasa, pues naturalmente las condiciones de manejo se llenan de incertidumbre. Y me parece que es fundamental reflexionar sobre esto, porque esta incertidumbre es la que nos puede llevar a tomar acciones, ¿no?, bien encaminadas y bien intencionadas, pero que pueden derivar en información inadecuada para el manejo adecuado de un socioecosistema. Y vamos a ver qué pasa en el caso concreto de la Reserva Biosfera Mariposa Monarca. Bueno, esta es una reserva, como les dije, icónica a nivel nacional. Tiene una superficie de 56.259 hectáreas. Está dividida en 3 zonas núcleo que tienen pues poco menos de una cuarta parte de esa superficie, son 13.551 hectáreas de zonas núcleo, y 2 zonas de amortiguamiento, que son las que más superficie ocupan, casi 42, bueno, más de 42.000 hectáreas. Y de toda esta superficie, solamente 600 hectáreas pertenecen al gobierno federal y una superficie muy pequeña pertenece al gobierno del estado de Michoacán, bueno, el estado de Michoacán y al estado de México. Realmente es una superficie muy pequeña la que está en manos de los gobiernos federales y estatales. La mayor parte de esa superficie ya está en manos de ejidatarios y de comunidades indígenas desde mucho tiempo atrás. Entonces, esta reserva tal, con esos polígonos como la conocemos, se declaró en el año 2000. Y antes de eso, todos los terrenos eran dueños de personas que ya vivían allí, que tenían un bienestar. Hoy en día esta reserva pues representa un ecosistema de montaña, del eje neovolcánico. Yo les decía hace un minuto que a mí no me parece muy adecuado el término bosque templado, pero no quiero aquí comenzar una polémica. Me parece que estando en una latitud tropical y sabiendo que estos bosques, si bien experimentan algunos eventos de heladas y de fríos nocturnos con temperaturas que están por debajo de los 0 grados centígrados, lo cierto es que esos bosques difieren mucho de los bosques de Estados Unidos y Canadá, incluso algunos bosques del norte de México, porque no reciben temperaturas constantes menores a 0 durante el invierno. Es decir, estos bosques tienen ciclos de temperaturas diurnas, incluso durante los días invernales, en los que se pueden alcanzar máximos de 15 o 20 grados a lo largo del día. Entonces, tienen una fisiología y un crecimiento arbóreo que es muy diferente a lo que pasa en los bosques que llamamos templados de otras latitudes. Este es un sistema muy interesante con una enorme diversidad biológica. Se han documentado al menos 4 tipos importantes de vegetación, tipos naturales, es decir, no estamos hablando de las diferentes modificaciones causadas por la actividad humana. Y el doctor Guillermo Ibarra y la maestra Guadalupe Cornejo han documentado al menos 800 especies de plantas vasculares, que es una diversidad bastante amplia para este tipo de ecosistema. Este lugar no nada más es una reserva de la biosfera con esas características biológicas o botánicas, también o ecosistémicas, también alberga al menos a 27,000 habitantes que de manera legal, quiero subrayar lo del legal, habitan estos sitios, ya sea que tengan a sus localidades dentro del interior del polígono de la reserva
o que los sitios donde están asentadas las poblaciones estén fuera de la reserva, pero los terrenos forestales están dentro de la reserva. Entonces, todas estas localidades han hecho actividades productivas desde que están establecidas aquí hace más de 100 años. Toda esta repartición de terreno se dio después de la Revolución Mexicana, en la época del apogeo de la repartición agraria, después del sexenio del general Lázaro Cárdenas. Y entonces, pues naturalmente toda esta gente ha estado haciendo actividades productivas, resinación, apacentamiento de ganado, aprovechamiento forestal. Entonces, todas esas actividades claramente han afectado pasiva o activamente tanto la estructura de la vegetación como los regímenes de fuegos. Y aquí me gustaría tener un poquito en ese término, régimen de incendios o régimen de fuegos forestales. Eso es muy relevante porque hay que saber, y ustedes lo conocen, sobre todo si han trabajado tangencialmente con incendios, pues que no se trata de decir fuegos sí o fuegos no. Se trata de decir fuegos cuándo, cómo y en dónde. Y esto es muy, muy relevante porque para entender un poquito en dónde deben ocurrir y cómo deben ocurrir los fuegos, pues lo ideal sería enterarnos de cuál es el régimen de estos incendios, el régimen actual y cuál pudo haber sido el régimen histórico. Y entonces para ello tenemos que hacer descripciones de la vegetación de variables como por ejemplo cuál ha sido históricamente la fuente de ignición, históricamente cuál es la frecuencia o el intervalo de retorno de los incendios, históricamente en qué estación se dan los incendios. ¿Cuál es la magnitud en términos de intensidad, es decir, la fuerza física del fuego, de la severidad, es decir, del efecto que tienen sobre la biomasa, concretamente del arbolado, y del tamaño, ¿no? También tenemos que saber si este incendio tiene un patrón espacial de una sola superficie o si son patrones espaciales donde tenemos sitios inconexos que pueden estarse consumiendo como consecuencia de la dispersión de pavesas. También tenemos que saber si la ocurrencia de estos incendios tiene algún efecto sinérgico con otros agentes de perturbación, como pueden ser ventarrones, como pueden ser sequías, como pueden ser ataques por insectos patógenos como descortezadores, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, lo primero es que hay que reconocer por qué necesitamos conocer este régimen de incendios y es porque tenemos una, digamos, premisa que es muy relevante de reflexionar. En la medida en que nosotros logremos emular o simular los regímenes de incendios históricos a los cuales ha estado expuesta la vegetación durante siglos, entonces podemos asumir que la vegetación y las especies locales están adaptadas a esos regímenes. Entonces, si nosotros damos, digamos, las dosis correctas de fuego bajo estos regímenes, entonces posiblemente no vamos a estar alterando las condiciones a las cuales las especies a nivel local están adaptadas y por lo tanto no vamos a estar dirigiendo al socioecosistema hacia la extinción de alguna de las especies. Entonces esto suena muy sencillo, pero no es trivial. Tenemos que pasar y tenemos que demostrarlo. Y entonces, pues por eso he estado trabajando en la reserva por más de 12 años y aquí quisiera reconocer, quisiera agradecer y quisiera incluso considerarlos como coautores de esta plática a varias personas de mi laboratorio que han hecho grados académicos. Y pues por supuesto quiero agradecer mucho a la doctora Michelle Farfán Gutiérrez, que es la primera persona que invitó a una plática en el estado de Guanajuato. Tengo que decir que tengo familia en León, pero por eso siento una gran afinidad por ese estado, pero quisiera reconocer también a varios estudiantes que han hecho la licenciatura, la maestría o el doctorado en mi laboratorio. Algunas personas ya terminaron, otras no, pero prácticamente todo esto que voy a hablar el día de hoy se nutre de información que viene de proyectos en los que todas estas personas han estado colaborando y ha sido un privilegio poder colaborar con todas ellas. Bueno, quisiera también darles algunos antecedentes históricos de lo que pasa con lo que hoy en día es el territorio de la Reserva de Biosfera Mariposa Monarca. Como se pueden dar cuenta por algunos de los nombres, ¿no? Como Taximiroa, que es hoy en día Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, San Felipe de los Alzati. Todas estas son localidades que tienen un origen prehispánico en la región. O sea, sabemos que esta región ha tenido ocupación de Homo sapiens, no únicamente por décadas y siglos, yo me atrevería a decir milenios. De hecho, cuando llegaron los españoles en 1521 fue la caída de Tenochtitlán, pero ya para 1550 parte de esta zona estaba concedida por parte del virrey de Mendoza a Gonzalo de Salazar como una encomienda. Y también tenemos información de un trabajo que hizo Erika Garduño, quien trabaja en mi laboratorio, por acumulación de carbono en unos eventos de lluvia y de aludes que hubieron en el 2011,
que hubo un incendio de muy alta severidad en 1670, durante la época de la colonia, y uno también más o menos fuerte en la última parte del siglo XIX. En la zona, más que el aprovechamiento forestal con fines madereros, quizás la industria más importante comenzó a tomar apogeo en 1792, fue la minería, pero la minería en esta zona nunca tuvo la relevancia que tuvo, digamos, el estado de Guanajuato durante la época de la colonia. El apogeo de la minería aquí en la región, con minas como 2 Estrellas, se dio durante la época del Porfiriato. Fue minería para plata y para oro y ciertamente tuvo una influencia muy importante sobre el paisaje. De hecho, hoy en día hay zonas que reconocemos como bosques y que con fotografías de hace 100 años estaban prácticamente sin vegetación, posiblemente por la importancia de la biomasa como fuente de energía relacionada con las actividades industriales de la minería en la última parte del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, quizás ahora sí, hablando un poquito de lo que son los regímenes y cómo se da el manejo, una primera pregunta de investigación relevante es: ¿cómo manejan el fuego las autoridades y los habitantes de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca? Y aquí es muy relevante hablar de quiénes son las autoridades, no porque la reserva tenga, digamos, que una autoridad vertical que define cómo se toman las decisiones en torno al manejo del fuego, sino lo que más me llama la atención es justamente el término de los habitantes. Tenemos que reconocer que la reserva, como dije, tiene no nada más 27,000 habitantes de personas que directamente afectan la superficie en la zona de amortiguamiento de la reserva, sino que está rodeada de ciudades y centros urbanos importantes como la ciudad de Zitácuaro, de tal forma que si sumamos toda la gente que vive alrededor de la reserva, podríamos quizás pensar en el 500,000 de habitantes. Entonces, las autoridades en realidad no es que dirijan dando órdenes de cómo se debe manejar el territorio, sino que las autoridades, particularmente la CONAMP, tienen que estar en coordinación con decisiones que toman las autoridades municipales, el gobierno estatal de Michoacán, el gobierno estatal del Estado de México, y tratar de coordinar una estrategia que sea consistente y que permita manejar adecuadamente los eventos de fuego. Entonces, lo primero es que, pues ya prácticamente hace 11 años, en 2012, visitamos algunos de los incendios que ocurrieron dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y que habían sido identificados con diferentes causas de ocurrencia. Entonces, lo primero que nos llamó la atención es, parte del régimen es, ¿qué pasa con las fuentes de ignición? Bueno, lo primero es que sí, la fuente de ignición que más es mencionada es la agricultura, es decir, los escapes a partir de quemas agrícolas. Pero si ustedes suman esta columna para el 2012, en que ocurrieron 8 eventos de ignición de incendios por causas aparentemente relacionadas con la agricultura, son muchas menos que las causas causadas por fogatas, por fumadores, por destrucción forestal, por vandalismo o por causas desconocidas. Entonces, si sumamos las causas de incendios, si bien pensamos muchas veces que es la agricultura la que las genera, en realidad no es así. Son otras causas que tienen más frecuencia que la agricultura como tal y a las que a veces no les damos mucha atención. Un elemento que no es trivial es que muchas veces se asume que es la agricultura la que genera las fuentes de ignición, pero cuando eso ocurre es porque muchas veces las y los brigadistas que participan en la extinción de algún incendio asumen que fue causa agrícola, pero no tienen certeza sobre la razón necesaria de ocurrencia de una ignición. Entonces, otro tema que nosotros visitamos o hicimos en el 2012 fue ir a estos sitios que habían tenido reportes de incendios y evaluamos, tratamos de entender cuál había sido la fuente de ignición, la intensidad y la severidad a partir del daño que había tenido la vegetación. Y lo que para mí era muy importante, la ubicación y el tamaño del incendio. O sea, qué es lo que reportaban las brigadas que estuvieron visitando estos lugares y que trabajaron en la extinción de los fuegos en torno a su tamaño y lo que reportaban también con la ubicación. Para mí esto como investigador era muy importante porque si yo quiero sacar el régimen de incendios y puedo confiar en los datos que manejan las autoridades derivadas del trabajo de las brigadas, pues entonces mi trabajo se simplifica porque es nada más un trabajo de archivo, tengo nada más que llevar la historia, pero primero tengo que saber si puedo confiar en esos datos. Y me llevé a una sorpresa muy interesante. Una de las cosas que nos llevamos de sorpresa es que, por ejemplo, de 11 incendios, del total que revisamos, 11 de ellos estaban a menos de 1 kilómetro de ocurrencia de donde había ocurrido el fuego, es decir, puede haber 1 kilómetro de distancia, o menos de 1 kilómetro de distancia de donde ocurrió el incendio a donde nosotros lo detectamos con el sistema, con el GPS. Pero para 3 incendios estaban entre 3 y 10 kilómetros. Y lo que más me llamó la atención, 2 incendios, que es más del 10% de los incendios que visitamos, estaban a distancias de más de 20 kilómetros.
Y en esta región, con una topografía tan accidentada, 20 kilómetros puede representar un lugar completamente diferente en cuanto a la vegetación, en cuanto a la dominancia, en cuanto a la pendiente, en cuanto a la orientación. Entonces me pareció que era muy difícil, ¿no?, realmente tener una idea de cuál era la historia real de los incendios a partir de los datos que maneja en este momento, me manejaba la reserva, y era muy relevante hacer un seguimiento como parte de un proyecto de investigación de estos incendios. Otro elemento es el tamaño. Y aquí me gustaría decirles un poquito cuál fue lo que encontramos. Esta línea punteada, ¿no?, que está aquí, representaría, digamos, el ángulo de 45 grados. Lo que tenemos en el eje de las X es las superficies de los incendios reportadas por CONAFOR y por la CONAMP. Y lo que tenemos en el eje de las Y es la superficie de los incendios que nosotros encontramos. Si hubiera habido una coincidencia total en lo que nosotros registramos con lo que registraban las brigadas, los puntos estarían a lo largo de esta línea. Puntos que están por debajo de esta línea son puntos en los que la superficie que evaluaron los brigadistas fue mayor a la superficie que nosotros medimos en campo, que es la mayoría de los incendios, pero vale la pena ver qué pasa con estos dos puntos atípicos. Estos dos puntos atípicos son incendios que, por ejemplo, la CONAFOR o la brigada en cuestión documentó en su momento que medían 2 hectáreas, cuando en realidad dio casi 20, o sea, midió 18 hectáreas. Este fue un evento que decían que midió 3 hectáreas y que en realidad midió casi 6 hectáreas. Entonces, es interesante que para la mayoría de los eventos de incendio, las brigadas subestiman su superficie, pero para algunos casos hay errores humanos que hacen, para la mayoría de los incendios las brigadas sobreestiman la superficie, pero para algunos incendios hay una subestimación muy importante. Entonces, no nada más nos dimos cuenta que tenemos que tener un registro histórico confiable de lo que pasa con los incendios, también nos pareció que era muy relevante ayudar a la reserva y a los habitantes a tomar sus propias decisiones, y les dimos, por supuesto, un curso de cómo podían medir las superficies utilizando dispositivos como el GPS, que cada vez son más comunes porque están presentes en dispositivos como los teléfonos celulares que mucha gente de la región sigue utilizando. Entonces, con estos talleres lo que tratamos de hacer fue apoyar al esfuerzo local. Esta charla, de hecho, la dimos en el CBTF de Ciudad Hidalgo, con la intención de que los dueños, propietarios de bienes forestales, pudieran darle seguimiento a la ocurrencia de incendios en sus propios terrenos y tuviéramos entonces una base de datos más confiable generada por las mismas comunidades. Ahora, otro elemento interesante fue cómo es que la gente está utilizando el fuego. Y este fue el trabajo de doctorado de mi amigo y colega Leonardo, que lo que hizo fue visitar 17 localidades, 2 de ellas comunidades indígenas y 15 de ellas ejidos. En estas localidades se entrevistó un total de 44 unidades familiares, con algunas unidades con más y con menos integrantes, pero lo que él quería ver es cómo es que la gente utiliza el fuego, ¿no? Es decir, si decimos que el fuego se genera por actividades agrícolas, pues lo que necesitamos es una buena descripción de las actividades agrícolas. Y nos llevamos varias sorpresas. Esta fue una de ellas. La gente que usa fuego en las actividades agrícolas, se usa el fuego con muchos fines, pero uno de ellos, de hecho, tiene que ver con la ocurrencia de un pasto, que es una especie de panicum, que es un pasto africano que se utiliza mucho para forraje de ganado y que se está convirtiendo en una especie introducida en la reserva. Cada vez la encontramos más lejos de los centros urbanos. Entonces, mucho del problema del fuego es que la gente tiene que deshacerse, tiene que desenterrar este pasto que representa un trabajo fenomenal, luego lo apilan, y las formas de quemar que hacen generalmente no son en términos de una cortina, sino que lo que hacen es que queman grupos o hacen estos conglomerados de combustible y hacen esas quemas de estos conglomerados que muchas veces tienen que ver con pasto. Más allá de este hallazgo que nos llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con un pasto introducido, encontramos que la gente utilizaba 4 usos principales del fuego con 9 diferentes formas de usarlo. Usaban 3 usos de fuego para agricultura, 1 uso de fuego para ganadería, aprovechamiento forestal 3 y mantenimiento de caminos y canales 2. Entonces, como pueden ver, el uso del fuego es diverso. Diferentes usos requieren de diferente tipo de fuego y diferentes usos van a tener más o menos intromisión en la superficie forestal. Por ejemplo, caminos y canales de agua
utilizan fuego de manera muy cercana a estos cuerpos, mientras que el aprovechamiento forestal, curiosamente, pensamos que pueden estar haciendo fuegos para promover la regeneración natural o alguna otra estrategia de esa naturaleza, pero nos llevamos de sorpresa que no, que en realidad lo que pasa es que muchas veces algunas comunidades, no voy a decir por supuesto nombres ni de comunidades ni de personas, pero a veces generan un incendio en un punto de la reserva para hacer extracción forestal, muchas veces ilegal, en otro punto de la reserva. Entonces es una forma de llamar la atención o de distraer la atención de las autoridades para poder hacer un aprovechamiento. También nos encontramos con que muchas veces justamente el poder hacer el fuego es una forma de justificar recursos para poder hacer reforestaciones. Entonces encontramos aquí con con lo que se llama un incentivo perverso. O sea, a las comunidades rurales se les ha hecho tanto hincapié en la reforestación. Conste que esto no está pasando ahorita. Esto fue un proyecto que hicimos en 2012 al 2016. Bueno, pues entonces algunas de esas comunidades argumentaban que había habido un evento de fuego en sus localidades y con esa superficie podían justificar el conseguir o bajar recursos para programas de reforestación. Entonces, es una diversidad muy interesante. No se trata de ir o de señalar a algunas personas en particular, se trata nada más de documentarlo, porque si no lo entendemos, nunca vamos a poder actuar sobre estas actividades. Un evento que nos llamó muchísimo la atención, y quiero volver a hacer hincapié en la cuestión de las quemas agrícolas, es que vimos en términos de las entrevistas que hizo Leonardo, que la mayoría de las quemas agrícolas ocurren entre febrero y marzo. Muchas veces queman justamente los pastos en febrero y marzo, porque las lluvias llegan hasta mayo y junio. Entonces, si ellos queman, a pesar de que no hay lluvias, el pasto alcanza a reverdecer para mayo. Y entonces, ellos queman en enero, febrero, marzo, y esos pastos rebrotan para mayo, y así pueden darle de pastar a algunos de sus animales antes de que lleguen las lluvias. Pero no nada más es esta cuestión de los periodos en los que hacen mayores quemas agrícolas. La otra cosa que nos llamó la atención es que los meses en que llega la mariposa a estos sitios es de noviembre a marzo, lo que está en este corchete aquí abajo. Como pueden ver, las mariposas conviven con el humo de las quemas agrícolas y lo han hecho posiblemente en los últimos 100 años sin que afecte necesariamente su presencia dentro de la reserva. Y lo que tenemos en esta gráfica, en esta curva, es cuándo ocurren los incendios forestales. Y si se dan cuenta, hay casi hay una diferencia de un mes. O sea, la mayoría de las quemas o las frecuencias de mayores quemas agrícolas es febrero, marzo, y es hasta abril y mayo que empiezan los incendios forestales. Entonces, esto también nos llama mucho la atención porque entonces quiere decir que este desfase nos sugiere que no son las quemas agrícolas las que están generando los máximos del número de incendios forestales por mes. Una cosa que nos llamó la atención y también nos parece que es importante actuar sobre esto es que desde el punto de vista de las autoridades estatales y municipales, el buen manejo del fuego es el combate y la supresión. Es decir, el buen fuego es el que no existe. Y eso me preocupa mucho porque este es un ecosistema que históricamente ha recibido incendios, que requiere de fuego para su regeneración y que me parece que eliminar fuego lo único que puede generar es una acumulación artificial de combustibles que eventualmente podría derivar en incendios catastróficos que ahí sí acaben con la superficie forestal de la reserva. De hecho, este proyecto tiene una continuación que está haciendo la doctora Erika Garduño, bueno, su estudiante de doctorado Erika Garduño, que es la misma persona que detectó el carbono de los incendios catastróficos durante tiempos de la colonia. Y si se fijan, cuando les presenté el proyecto de Leonardo con el uso del fuego, comenté que había 2 comunidades indígenas, pero por puro hacer hizo una investigación sobre todo con ejidos. Y bueno, nos entró la duda. En la Reserva de Biosfera Mariposa Monarca hay comunidades con orígenes culturales mazahuas y otomís, comunidades originarias, y por ejemplo no sabemos si el uso del fuego con fines forestales o agrícolas, es decir, de la gente que tiene una actividad rural, difiere entre aquellas personas que tienen un conocimiento ancestral derivado de un origen cultural mazahua o otomí, versus las personas que no tienen este conocimiento ancestral o que no tienen esta relación cultural con ellos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, o lo que está haciendo Erika, es que está haciendo
entrevistas en comunidades al interior de la reserva y en la zona de influencia de la reserva, pero dentro de las zonas dentro y alrededor, entrevistando a comunidades mazahuas, comunidades otomís, Oniñú y comunidades no indígenas. Y estamos tratando de entender cómo pueden ser diferente el manejo del fuego por toda esta diversidad cultural que existe, este mosaico dentro y alrededor de la Reserva de la Biosfera Mimosa Monarca. Aquí están los sitios en los que está trabajando. Tenemos zonas mazahuas como San Francisco, la comunidad indígena de San Francisco Cerrato, Donaciano Ojeda, Crescencio Morales. Tenemos comunidades otomís como San Cristóbal, San Felipe de los Alzati, y tenemos varias comunidades como Angangueo, Campo, Ejido del Rosario, Zitácuaro, Donato Guerra, que son comunidades donde no hay algunos habitantes, pero la mayoría no se relacionan con una descendencia ancestral con relación cultural mazahua u otomí. Pues bueno, ya sacamos un montón de conclusiones y de aprendizaje preguntándole a las personas. ¿Qué pasa si ahora le preguntamos a los árboles? Es decir, ¿hasta dónde podemos utilizar herramientas dendrocronológicas, que es lo que yo aprendí más cuando estaba en la universidad como ecólogo de plantas, para saber cuál es la edad de los árboles y saber qué nos dicen los árboles en torno a la ocurrencia de incendios y qué nos dicen los árboles en torno a la salud forestal? Entonces, aquí tenemos una muestra dendrocronológica y ustedes pueden ver qué es lo que pasa después de que sacamos la rodaja con motosierra y qué es lo que pasa cuando sacamos la rodaja después ya preparada para los anillos de crecimiento. Y pues aquí vemos claramente los anillos de crecimiento de este tipo de rodajas. Una cosa que me gustaría hacer hincapié es que un árbol que tiene esta edad podemos contar entre anillo y anillo, pero una cosa muy curiosa que pasa con nuestros bosques que tienen una pequeña temporada lluviosa durante la época de secas, ¿no? Como paso de la línea intertropical, es que a veces tenemos la generación de estos anillos delgados que en realidad son anillos falsos. Y nos damos cuenta que son falsos porque muchas veces no le dan la vuelta completa a todo el anillo, porque suelen ser mucho más delgados que los anillos verdaderos, que son más gruesos, y pues se podrán imaginar que esto, identificación de anillos falsos y de anillos verdaderos, es en sí una cuestión muy interesante que analizar sobre las características de nuestros bosques. Lo primero que hicimos, y esto se trabajó con un colega, de hecho un muchacho que vino a hacer una maestría desde una universidad catalana, fue colectar árboles cerca de la zona de Zitácuaro y cerca de la parte norte de la reserva para identificar. Trabajamos con dos especies, Pinus pseudostrobus, que es la especie dominante, y Pinus devoniana, que es una especie más dominante en las zonas bajas, y tener una idea de qué también cofechaban las muestras. Es decir, a pesar de que sabemos que tienen anillos, había muy pocos trabajos que realmente hubieran hecho un seguimiento dendrocronológico de estos individuos para saber que realmente cofechaban y que por lo tanto podíamos tener información dendrocronológica de la ocurrencia de incendios. Entonces, pues bueno, se hizo este seguimiento, nos dimos cuenta que cofechaban muy bien, que tenían muy buenos niveles de correlación y entonces seguimos adelante con los estudios. Otro elemento sobre los bosques que tenemos aquí, y este fue parte de lo que fue la tesis de maestría del ahora doctor Jesús Eduardo Sáenz Ceja, es que tenemos bosques dominados por un pino, Pinus pseudostrobus, como ya se lo mencioné, tenemos bosques dominados por Abies religiosa y tenemos una zona dominada por ambos, pero antes de este trabajo de maestría no teníamos verdaderamente bien definidos cuáles eran los límites de dominancia de la zona dominada por Pinus pseudostrobus, por Abies religiosa y por como dominada por ambos. Entonces, lo que hizo Jesús Eduardo fue establecer varios transectos altitudinales y entonces él veía la proporción de individuos de Pinus pseudostrobus y Abies religiosa conforme íbamos subiendo en un gradiente de elevación y se dio cuenta que más o menos a los 2.850 metros comenzaba a darse el cambio de proporciones y entonces podemos definir una zona dominada por Pinus pseudostrobus, una zona de transición y una zona dominada por Abies religiosa. Bueno, esto es relevante porque nosotros tenemos tres tipos principales de arbolado. El de pino, el de oyamel y el codominado por ambos. Y entonces, ¿qué nos dicen la ocurrencia de incendios? Como ustedes saben, si tenemos rodajas y por supuesto no matamos un solo organismo, lo que hicimos fue aprovechar tocones y también fue aprovechar algunos árboles que se habían caído con un evento de ventarrones que se dio en 2016. Entonces, para los bosques de oyamel, los bosques mixtos y los bosques de pino, cada una de estas líneas verticales representa un árbol del cual pudimos obtener una rodaja. Y cada cruce de esa línea vertical representa un evento de fuego. Este es el año 2000, lo estoy señalando aquí. Este es el año 2011. Este estudio se desarrolló en 2016. Y estos son los años previos hasta el establecimiento de los árboles.
Entonces, vale la pena destacar varios elementos de esta gráfica. Lo primero es que realmente el macizo de los árboles que conocemos son árboles que se establecieron a partir de la mitad del siglo pasado. O sea, no tenemos un bosque muy viejo. Es un bosque viejo en el sentido de que ha estado permanecido como bosque durante siglos, pero es un bosque viejo de árboles jóvenes. Eso es bien relevante decirlo. Entonces, posiblemente como consecuencia de las actividades productivas de las comunidades, es un bosque con muchos árboles jóvenes. Número 2, los pocos árboles viejos que tenemos sí tienen eventos de incendio, y de hecho si nos concentramos en toda esta región de la gráfica, que son los años de la segunda mitad del siglo XX, antes de que se declarara la reserva, podemos ver que los incendios eran eventos que ocurrían prácticamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, no podríamos decir que los incendios son consecuencia del aumento de la población, son eventos que han ocurrido todo el tiempo, y después del año 2000, por supuesto que siguen habiendo incendios. Entonces, claramente con esto demostramos que los incendios son parte, ¿no?, histórica de la ocurrencia de los incendios en la reserva. Y también lo que hicimos con Lalo fue, por ejemplo, en esta rodaja tenemos un evento de incendio, 2 eventos, 3 eventos, 4 eventos, 5 eventos, 6 eventos. Entonces podremos saber cuál era la ocurrencia de incendios y cada cuándo pasaban fuegos. Y encontramos que para los árboles que tenían muchos eventos de fuego registrados en cicatrices, el tiempo de retorno de incendios es más o menos cada 5 o 6 años. Entonces, ahora sabemos que más o menos cada 5 o 6 años, estos bosques deberían de estar experimentando un incendio superficial. Otra cosa que nos fijamos desde el punto de vista de la endocrinología, lo que hacen los árboles es, fíjense, aquí tenemos una gráfica que tiene primero unas columnas, unas barras, luego tiene una línea moteada o punteada, y luego tiene unas gráficas, ¿no?, de frecuencias. Estas barras negras lo que representa es el año en que se establecieron los árboles. Esta gráfica punteada lo que representa son años que son particularmente secos, que son los que están por debajo de la recta, y años húmedos que están por encima de la recta. Y luego estos datos de aquí son años en los que tenemos certeza de la ocurrencia de algún incendio. Entonces, lo que nos llama mucho la atención aquí es que los árboles, tanto del bosque de pino, como del bosque mixto, como del bosque de yamel, se han estado estableciendo de forma continua a lo largo del tiempo y no dependen de un evento de fuego para establecerse. En algunos bosques de Estados Unidos y Canadá se tienen datos muy concretos de que es después de incendios que se da la regeneración. Es decir, estos bosques aparentemente se regeneran muy bien cuando hay eventos de fuego que son de baja intensidad y muy seguidos. Se pueden dar cuenta que los eventos de fuego son muy seguidos. Y por cierto, estos eventos de fuego no necesariamente coinciden con años secos. Entonces, ciertamente tenemos condiciones para que haya eventos de fuego seguidos, y estos eventos de fuego seguidos no necesariamente detonan la regeneración arbórea, sino que esta se da de forma continua. Bueno, tratando de conjugar todos estos elementos, en el año 2016 publicamos un plan integral de manejo del fuego en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Lo llamamos un plan de acción e investigación participativa y adaptable. Lo hicimos con la ayuda del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y con una ONG local que se llama Alternare. Este trabajo fue un esfuerzo que hicimos con varias habitantes de la reserva, con autoridades, y pues llegamos a varias conclusiones de qué es lo que teníamos que tomar o hacer de manera prioritaria. Pero tengo que confesar que este documento se hizo en el 2016, ya estamos en 2023, y muchos de los elementos de las metas de trabajo que se establecieron en este documento desafortunadamente no se han cumplido. Y no se han cumplido en parte pues porque cada vez hay menos recursos para hacer investigación en este país, desafortunadamente. Ciertamente en los últimos 5 años cada vez hay menos recursos para hacer investigación, sobre todo en fuegos. Pero otro elemento también es que han cambiado mucho los actores y ahora nos encontramos con retos que no existían hace 10 años. En primer lugar, quisiera retomar este tema. Por ejemplo, en el año 2018 y después en 2020 tuvimos los primeros eventos de fuego de más de 20 hectáreas que habíamos tenido desde que comenzamos el trabajo ahí. Entonces, pues naturalmente cuando vemos estas imágenes como el Cerro del Cacique, con estas llamaradas, y cuando tenemos imágenes internas, estas fotos las tomó Erika Garduño, pues naturalmente la población se lleva una impresión muy negativa de los incendios. No estoy diciendo que sean buenos, pero ciertamente son incendios que ocurren.
Pero lo que sí hicimos, y también esto es parte de lo que quisiéramos volver a retomar con la comunidad, es que unos años antes, en la ciudad de Zitácuaro, hubo un incendio catastrófico muy fuerte en el Cerro de la Cruz. Y entonces en esa localidad lo que sí hicimos con los compañeros de laboratorio en ese momento fue ir a los sitios y tomar fotos justo después del incendio. Bueno, no justo después, digamos un mes después, ni siquiera inmediatamente después. Y después regresamos con habitantes de la localidad al año siguiente. Y este sitio es este sitio, este árbol es este mismo árbol, ¿de acuerdo? Estos árboles que aquí están todos cafés de la copa es esta regeneración que se ve aquí al fondo. Este sitio de aquí es este sitio y sí vemos que hay, aunque árboles muy chamuscados, tenemos muchísima regeneración. Entonces, me parece que un esfuerzo muy importante que hay que hacer es regresar a esos sitios quemados y documentar qué es lo que pasa con la regeneración arbórea para que las personas que habitan la región y manejan el fuego se den cuenta de lo que el fuego realmente le hace al bosque a tiempos extendidos. Pero no nada más, han habido más ocurrencia de incendios de más extensión de la reserva últimamente. También tenemos que detectar cuáles son las nuevas amenazas. Y es un trabajo que hizo el doctor José Eduardo Sáenz Ceja de laboratorio, y tuve la fortuna de colaborar con él. Esas son las extensiones de huertas de aguacate en la reserva de la biosfera. Ustedes saben que aquí en Michoacán tenemos quizás la espada de doble filo de que hemos encontrado un cultivo con un enorme valor de mercado para exportación, que es el aguacate, y eso lo que ha derivado es una enorme presión de cambio de uso de suelo y de conversión de bosques de coníferas para hacer huertas de aguacate. Y a pesar de que la elevación óptima del aguacate está por debajo de la superficie del polígono de la reserva, pues cada vez hay más personas que con el boom del precio del aguacate están adentrándose al polígono de la reserva para establecer plantaciones. Y entonces, estas son las plantaciones de aguacate que había en 2006, estas son las que hay en 2018. 2006, 2018. 2006, 2018. Entonces, si tomamos estos cuadros de la zona norte, de la zona centro y de la zona sur, vemos que en todas ellas es bastante patente el incremento de lo que se llama ahora la franja aguacatera. Y eso es muy grave, porque el aguacate que consumimos con mayor valor de mercado, el aguacate Hass, es un híbrido que requiere de un enorme consumo de insecticidas, y pues esta reserva se hizo con la intención de mantener el flujo migratorio de la mariposa monarca, que es un insecto. Entonces, a quienes conocen la topografía de la reserva tienen quizás un poco el consuelo de que esta es la parte baja, las mariposas llegan a la parte alta, pero en línea recta estamos hablando de una distancia muy corta. Entonces nos preocupa y vemos con mucha preocupación que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal no estén tomando las acciones y medidas necesarias para poder revertir la tendencia de expansión del aguacate en la reserva. Lejos de eso, hay programas agrícolas que lo que hacen es promover la expansión del aguacate. Entonces, esos conocimientos sociales y del ecosistema son suficientes para manejar el fuego de manera adecuada y asegurar la superficie forestal de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Pues tengo que decir con mucha modestia y humildad que no. ¿Y por qué no? Pues porque naturalmente han surgido nuevos retos en la región que no anticipábamos hace 10 o 12 años. En concreto, no pudimos haber anticipado que la violencia que ha flagelado tan fuerte a nuestro país en las últimas 3 décadas se iba a ensañar particularmente fuerte con esta zona del estado de Michoacán. Entonces, desafortunadamente, en la zona de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca ha habido un aumento muy drástico de la violencia, lo cual ha influido muchísimo en el acceso que tienen las brigadas y que tienen las y los investigadores y la población a los recursos. Esto ha generado nuevas fuentes de ignición. Otro nuevo reto del que ya hablé es la expansión del aguacate. Y entonces lo que nos enfrentamos es a viejas respuestas para nuevos problemas. Y yo quisiera hacer hincapié aquí en la importancia de lo que dije al principio de la plática y lo que dijeron las personas que me presentaron. La importancia de la organización social, la importancia de la investigación transdisciplinaria. Algo de lo que me fascina de trabajar con fuegos es esto, el poder colaborar con gente que ahora no puedo ver de forma real, sino en línea por estar dando esta plática en Zoom. Pero la relevancia de conversar con gente que trabaja en brigadas, con gente que trabaja desde el punto de vista de los dueños del predio,
con gente que trabaja en brigadas que pueden ser estatales o de la propia CONAFOR, que es una brigada, que son brigadas federales. Me parece que tenemos mucho que aprender, me parece que tenemos un interés común. No habría brigadistas si no hubiera interés en los recursos forestales. Entonces me parece que tenemos un interés común y por lo tanto debemos de encontrar los mecanismos de diálogo. Y tenemos que encontrar las formas en que la investigación que podemos desarrollar desde las universidades sea realmente relevante para la gente. Pero cuando decimos gente, pues, ¿quién es la gente? Nuevamente, hablamos de los actores, de los habitantes, pero también hablamos de las personas que podemos estar incidiendo desde otras esferas. Y me parece que esto representa un reto permanente, pero un reto que tenemos que lograr transitar para alcanzar niveles nuevamente cada vez más sustentables en cuanto a la forma como hacemos el manejo del fuego. Bueno, con esto quisiera casi concluir ya, nada más quisiera decir que gracias también a algunas personas que integran mi laboratorio, participamos en lo que fue el primer taller para brigadistas mujeres que se dio en Pancingo, en la comunidad indígena de San Juan Parangaricutiro en el 2018. Les agradezco mucho a las personas del laboratorio que trabajaron con todo esto. Quisiera también agradecerles mucho a las personas que colaboraron con fotografías para esta presentación, que les di el crédito correspondiente en los números, y estas son las personas que fueron autoras de fotografías que incorporé en esta presentación. Y también quiero dar las gracias a proyectos de investigación que financiaron todos estos trabajos y que algunos de ellos fueron financiados por PAPIC, por la UNAM, por organizaciones de la sociedad civil como el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza o Alternare. Pero tengo que decir con algo de pena que también recibí muchos recursos en su momento de CEP-CONACYT a través de los fondos de CONAFOR-CONACYT, y hoy en día esos recursos prácticamente están extintos. Ha habido una reducción muy importante en cuanto a lo que se invierte en este país en investigación, y quisiera señalar que ojalá que muchas personas que están presentes aquí se interesen en ingresar a las universidades, en hacer posgrados, en hacer investigación, porque solamente va a haber más investigación si la sociedad lo demanda. Y quisiera transmitirles que verdaderamente como investigadores quisiera eliminar este estereotipo del investigador que trabaja en su pelota o en su bola de cristal. Trabajamos con la intención de generar información que sea de utilidad justamente para la toma de decisiones y para contribuir desde nuestra trinchera al bienestar de toda la sociedad. Y qué mejor forma de demostrarlo que el interés que tenemos justamente en lo que es el manejo integrado del fuego en los ecosistemas forestales. Y con esto, pues quisiera darles las gracias a todas y a todos ustedes por su atención. Nuevamente quisiera agradecer muchísimo a los organizadores de este evento por su interés en mi trabajo y por haberme invitado a conversar con ustedes durante estos últimos minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y agradeciendo realmente por compartir sus experiencias, sus conocimientos en este seminario, nos gustaría reforzar lo adquirido el día de hoy, por lo que abrimos el espacio para preguntas y respuestas, por lo que le pido apoyo al ingeniero Gustavo para que coordine esta sesión. Muchas gracias, espero que ya se pueda escuchar mi micrófono. ¿Tenía un problema? Ya lo escuchamos, ingeniero. Ah, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Diego, por esta gran plática que nos acaba de compartir, y justamente por la zona no tan importante que es la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, que justamente si dejamos de hacer un manejo integral del fuego en esta zona, pues condenamos a la extinción a toda una especie migratoria que nos trae muchos beneficios ambientales, ¿no? Se abre la sesión de preguntas. Si alguien quiere escribir alguna pregunta, una duda, sírvase por favor de escribirlo en el área del chat. Para empezar, le mandan saludos desde Costa Rica, Guatemala, diferentes partes de México y diferentes partes de aquí del estado de Guanajuato, diferentes municipios. Horacio Chavira dice: felicidades, es un trabajo integral desde Milpa Alta, bienes comunales, Ciudad de México, Brigada Comunitaria Tlacoyotes. Muy interesante sinergia entre investigación y aplicación de campo. Muchas felicidades por parte del equipo forestal Linces 1. Más felicitaciones por parte de otras personas que nos están siguiendo. Y nos pregunta Horacio Chavira: ¿cómo podemos acceder a las investigaciones que ustedes se han referido? Pues
Muchísimas gracias, Gustavo. Lo primero que quiero hacer es agradecerles en realidad a ustedes. Me parece que esto debe ser una conversación en ambos sentidos y realmente me motiva mucho. Casi que me gustaría pedirles a los organizadores si me pueden pasar luego la lista de las personas que estuvieron, porque pues el que hay una persona que desde Costa Rica nos puede seguir gracias a la magia del Zoom, una persona que desde Guatemala se interese por esta investigación, pues les puedo mandar un saludo muy, muy fraterno, con mucha emoción, que se interesen por este trabajo. Pues miren, la investigación justamente de lo que nos han criticado mucho los investigadores es que nos mantenemos en nuestra torre de marfil y que muchas veces no compartimos con ustedes los hallazgos de nuestros trabajos. Muchas veces tiene razón esta crítica. Creo que como investigadores tenemos que hacer un esfuerzo más grande por hacer llegar los resultados a las personas que se pueden beneficiar de la investigación. Nosotros muchas veces publicamos nuestros resultados en revistas científicas, pero hay que reconocer que estas revistas científicas no siempre son del interés de las personas que trabajan en otras esferas del campo. Entonces, me parece que una solución es usar los medios electrónicos como los medios escritos como las revistas de divulgación, para poder exponer los hallazgos, para poder interesar a las personas en los temas y abrir esos mecanismos de comunicación y de diálogo. Yo tengo que reconocer que en los últimos 3 o 4 años he dejado de ir a la reserva con la frecuencia que me gustaría y eso ha reducido mi capacidad de diálogo con quien más me interesa, que son los habitantes en la localidad. Pero por eso me refería de un nuevo reto. Me da miedo. Lo tengo que decir con esas palabras. La expansión de la violencia, la expansión del crimen organizado, hace que yo tenga temor de ir con una camioneta cargada de estudiantes y meterlos en una zona forestal a tomar datos. Entonces yo no sé hasta dónde incluso mi presencia puede estar exponiendo a personas que habitan en la región. Entonces, la única forma de resolverlo es trabajar con las comunidades nuevamente, parece paradójico, pero entonces con las comunidades con las que hay una buena comunicación y una buena relación, hay que tratar de incidir, hay que tratar de seguir comunicándonos para poder seguir haciendo el trabajo. Por eso hago hincapié en la investigación transdisciplinaria. Creo que es fundamental hacer esto. También quisiera agradecerles, y no nada más a las personas que desde otros países nos visitan o de otros estados. Quiero mandar un saludo a las personas de Uruapan. Lo del Cerro de la Cruz es el Cerro de la Cruz que está junto a Uruapan. Quisiera agradecerles a las personas que me mandan saludos de Milpa Alta. Estuve dando un taller de fuegos a las personas justamente de San Miguel Topilejo en enero de este año, y la intención es trabajar con muchas de las brigadas en todo el bosque de agua. Este bosque tan importante para recuperar el agua en la Ciudad de México, que son zonas forestales, zonas de bosques montanos tropicales, que requieren de la ocurrencia de incendio y que muchas veces la existencia de brigadas trasciende la importancia en cuanto al fuego. Estas brigadas se convierten verdaderamente en personas que están yendo a revisar el recurso forestal, se convierten en vigilantes del recurso forestal. Entonces van a cuidar la ocurrencia de plumas de humo, pero terminan vigilando la integridad del recurso forestal. Y esto muchas veces hace que las comunidades se motiven a seguir trabajando y a consolidar su presencia y su actividad forestal. Y esto me parece que es un gana-gana para todas las personas y ojalá que sigan trabajando en esa línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Diego. También si le interesa, tengo varios contactos con comunidades que son seguras, por si quiere hacer más investigación, se los puedo compartir también. Aquí dice Felipe, dice, doctor, gracias por su presentación. Felipe Larcón desde Santiago de Chile. Dice que es muy claro su mensaje, que el incentivo malvado, ¿no? ¿Hasta qué punto los servicios forestales caen en este incentivo cuando en muchos países aumenta el presupuesto para manejo del fuego y la cantidad de ocurrencias no disminuye? Es momento de replantear los esfuerzos a una verdadera educación para las comunidades y las partes interesadas. Muchísimas gracias. De hecho, Lupita, que es una de las coordinadoras, trabaja en una organización que se llama Reforestemos México. Pues bueno, yo les quiero dar un mensaje que es parte de este proyecto de investigación y que no está directamente relacionado con fuegos, pero es parte de los hallazgos de la tesis de doctorado de una de mis estudiantes en el laboratorio. Es una persona que viene de una zona de aquí del estado de Michoacán que se llama Cualcomán, y que hay una sierra que para mí era muy interesante trabajar ahí y que no pudimos completar su tesis por una cuestión de seguridad.
Entonces decidimos irnos a la zona de Monarca, donde en ese momento teníamos mucha más seguridad y certeza. Bueno, curiosamente ahorita tenemos problemas de seguridad también en la reserva de la biosfera mariposa monarca, pero estoy muy contento de que haya hecho ahí su trabajo. Como cualquier otro bosque de coníferas de México, no nada más hay avies y Pinus pseudostrobus, hay al menos otras 5 especies subdominantes en esta región. Entonces le dije a mi estudiante Altagracia, ¿por qué no haces los mismos transectos altitudinales que hicimos con el trabajo de Pinus pseudostrobus y avies, para que me digas cuál es la abundancia de estos otros pinos y tratar de entender si esos otros pinos tienen el mismo régimen de fuego que Pinus pseudostrobus? ¿Y qué creen que pasó? Pasó que ya casi no están esas especies subdominantes. Lo que hay es una dominancia cada vez más fuerte de Pinus pseudostrobus. Y mi sospecha, pero no tengo los datos para demostrarlo todavía bien, es que justamente después de 20 años de campañas de reforestación, lo que ha habido es que las comunidades se han involucrado en reforestar, pero ¿reforestar con qué? Con Pinus pseudostrobus, que por ser la especie dominante es la más fácil de reproducir en vivero. Y entonces de manera completamente indiscriminada han aumentado la densidad y la dominancia de Pinus pseudostrobus a costa de la presencia de 5 especies subdominantes de pino. Y esta es una reserva de la biosfera que, si bien es cierto que fue creada para mantener el flujo migratorio de la mariposa monarca, pues también tiene que estar velando por la integridad ecosistémica del resto del contingente de especies. Entonces me parece que ese es uno de esos datos que desafortunadamente mandamos a publicar una revista científica internacional, pero la editora era, por cierto, argentina, y desafortunadamente nunca nos hicieron caso durante casi un año. Entonces lo acabamos de mandar, retirar de esa revista y mandar otra revista mexicana que se llama Revista Mexicana de Biodiversidad. Espero que tenga mejor eco y que podamos compartir esa información, porque me parece que es muy importante lanzar el mensaje que, si bien es cierto que verde es bueno, no todos los tonos de verde son igual. Tenemos que considerar la importancia de mantener la diversidad en los sitios donde hay más especies de pino y no nada más reforestar con la dominante. Y es un mensaje muy fuerte, porque al menos son pinos, pero en México hace 40 años hubo una política de reforestar con eucaliptos australianos, con casuarinas australianas. Y eso fue un problema que hasta la fecha seguimos pagando un pasivo ambiental muy fuerte en estos sitios. Bueno, espero haber respondido a la pregunta que me hicieron. Muchas gracias, concuerdo totalmente con usted. El bosque es rico y no debe ser también un monocultivo, aunque sea por buenas intenciones, ¿no? Y saludos también a Altagracia, que es mi compañera de generación de biología. ¡Qué bien! Comenta Damaris Martínez, primero que nada, muchas gracias por la plática de hoy, por todo su conocimiento compartido. A su preocupación principal que lo llevó a estar donde está durante 12 años, ¿qué va a pasar si tenemos un incendio como en Estados Unidos o Canadá? No hay un grupo de brigadas con quemas prescritas para no acumulación de combustible. Y si pasa un incendio de estos, ¿se puede controlar uno de esta magnitud? Qué buenas preguntas. Mira, yo creo que esto, o sea, voy a responder yéndome un poquito por la tangente, pero sí voy a responder. Me parece que justamente porque no somos Canadá y no somos Estados Unidos, tenemos que sacar fortaleza de lo que sí tenemos como México. Y lo que tenemos que reconocer es lo que yo les decía, este no es un bosque prístino como hay muchos, bueno, no prístinos, pues, pero en Canadá. Canadá es un país muy curioso y con el que me gusta hacer contrastes. Tuve la fortuna de estar allá en 2017-2018 haciendo un sabático. Toda la zona norte de Canadá está muy deshabitada, no hay gente. Y sí tienen incendios forestales, pero como no hay gente, ni siquiera tienen que preocuparse por apagarlos, esperan a que se apaguen solos prácticamente, es lo que pasa. En la zona donde tienen los incendios catastróficos que salen en las noticias es en la zona cercana a los centros urbanos, porque los afectan muy de frente, tanto el humo como las llamas. Entonces es en esas zonas donde tienen mayor preocupación por los incendios y es la zona sur del país. Como Canadá es tan frío en el norte, toda la gente, o sea, casi el 80% de la población canadiense vive cerca de 30 kilómetros con la frontera con Estados Unidos y tiene que ver con el frío, tiene que ver con estar en la parte más sur del país. Bueno, contrastemos esas condiciones de los bosques boreales canadienses con lo que pasa con nuestros bosques mexicanos. Tenemos una alta densidad de personas. Nunca vamos a contar, bueno, sí podemos contar con ellos, pero realmente queremos invertir en equipos caros de contención y manejo de fuego. Yo creo que lo que vale la pena es invertir en ciencia con la gente, invertir en el darle a la gente el conocimiento y la capacidad de gestionar y manejar sus propios recursos forestales. En la medida en que la gente pueda manejar el fuego en sus propios predios, no va a ser necesario
contar con herramientas y elementos de manejo del fuego que pueden ser sumamente caros. Yo a veces veo con preocupación que la inversión para el manejo del fuego se da en rentas de helicóptero de 1 millón de pesos, en rentas de aviones y cisternas que son millones de pesos. ¿Saben lo que haría una brigada forestal en la zona del reserva de la mariposa monarca con 1 millón de pesos? Yo les aseguro que hace magia. Hace lo que no va a ser un helicóptero y hace lo que no va a ser un avión cisterna. Entonces, a mí lo que me gustaría es que hubiera un manejo del fuego forestal a nivel nacional que reconociera la fortaleza mexicana en torno al manejo comunitario de los bosques, dándoles a los dueños de los bosques los recursos económicos que requieren y que no se vea como un gasto de subsidio, que se vea como lo que es una inversión por el bienestar de las personas y de sus recursos forestales, que van a derivar en una inversión en bienestar para todo el país. Entonces, no es que me oponga a la inversión en maquinaria. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fomentar la inversión en los dueños de los predios forestales, en lugar de satanizarlos porque hacen quemas agrícolas. Muchísimas gracias, doctor. También por Facebook le mandan saludos por parte de Medio Ambiente y Ecología y Yuriria y las felicitaciones de la directora de Corresponsabilidad y Participación Social de la PAOT. También aquí en el área del chat nos comenta la doctora y su exalumna Michelle Farfán. Primero que nada, muchas felicidades al doctor Diego, saludos desde Guanajuato Capital. ¿Podría compartirnos su opinión sobre la ocurrencia de los incendios forestales en un contexto de calentamiento global? Pues es que es una excelente pregunta. Es fundamental entenderlo. Les voy a ser franco, yo estuve participando con un grupo de colegas hace más de 15 años en tratar de identificar las prioridades de investigación sobre el fuego en México. Y justamente ya desde entonces hablamos de la importancia de entender el cambio global. Pero nos preguntamos una cosa, ¿cómo podemos nosotros plantear investigación en torno al cambio global y la ocurrencia de fuegos si no entendemos los regímenes actuales y no entendemos los regímenes históricos? Entonces, un poquito nuestra reflexión fue, primero identifiquemos los regímenes que existen en México, los regímenes actuales, y ya después podemos proyectar qué va a pasar con el cambio global. ¿Qué va a pasar con el cambio global? Pues bueno, en primer lugar, hay que entender que el cambio global justamente ya no se le llama cambio climático porque es cambio global de muchas variables. Entonces, estamos en una sociedad y un mundo cada vez más complicado, cada vez más complejo. La expansión del aguacate es parte del cambio global. Y, por ejemplo, la expansión del aguacate no nada más implica la transformación de bosques de coníferas en esta reserva de la biosfera, también implica el que para cuidar los huertos, como dije en mi plática, tenemos que aumentar el insumo de insecticidas, pero también tenemos que aumentar la cantidad de agua con la que se riegan esos aguacates. Y esa es agua que muchas veces se saca del bosque. Entonces deja de ser agua disponible para las comunidades, deja de ser agua disponible para otro tipo de usos y se convierte en agua que se exporta como agua verde cuando se exporta el aguacate. Y eso es parte del cambio global. ¿Qué más va a pasar? Pues bueno, vamos a tener eventos cada vez más, no quisiera decir yo catastróficos, pero cada vez con mayor variación en cuanto a temperaturas altas y temperaturas bajas. Sabemos que la precipitación promedio a nivel país no ha disminuido con el cambio global, al contrario, ha aumentado. El problema es que ahora tenemos mucha mayor variación entre los meses secos y los meses húmedos. Este año fue un año del Niño muy fuerte, con una enorme variación en precipitación. Entonces, aquí en Morelia al menos tuvimos precipitaciones muy tempranas en el año, pero muy escasas, y luego tuvimos un enorme periodo sin precipitaciones. Entonces, lo que estamos haciendo, y curiosamente no aumentaron mucho los fuegos forestales, pero lo que va a pasar es que vamos a tener precipitaciones como ahorita, en la parte final de la época de lluvias, que pueden eventualmente derivar en el aumento de la vegetación herbácea y pastos, de tal forma que cuando tengamos la época de estiaje el año que entra, ahí sí veamos un aumento en la frecuencia y cantidad de incendios con relación a años previos. Y ese es un poco mi coco. Los años de grandes incendios forestales en México, 1998, 2011, no han sido años del niño, han sido años de la niña, que le siguen años del niño. Entonces, me parece que eso es algo que a nivel nacional deberíamos estarnos preparando y no lo estamos haciendo. Y la preparación no es culpa o responsabilidad exclusiva de las autoridades a nivel federal. Es de toda la sociedad y de todos los dueños de predios forestales, ¿no? Que son los que se van a enfrentar con esta coyuntura en el 2024. Y me parece que es importante que empecemos a hablar de ello
Y me parece que es importante que empecemos a tomar medidas justamente, o sea, si sabemos que el manejo forestal comunitario funciona, fortalezcámoslo, porque de esa manera son los dueños de los predios quienes van a tener las capacidades para lidiar con los retos que implique el cambio global. Es una opinión muy personal. No estoy diciendo esto en base a una enorme cantidad de literatura científica. Muchas gracias, doctor. Pues les mandan más felicitaciones y saludos por parte de Adelina, por parte de Celaya, Guanajuato, de Damaris, también por parte de Mildred Lucía. Saludos desde Jichú, Guanajuato, desde Coatepec, en Estado de México, Valle de Bravo. Edgar Díaz comenta de antemano, gracias doctor por la información brindada y felicidades por su gran trabajo. A manera de comentario respecto a la superficie afectada por los incendios forestales, una herramienta que ha sido de gran ayuda son los sistemas de información geográfica para su cuantificación, los cuales mediante el análisis adecuado corroboran dichas superficies y se apoyan de lo que se levanta en campo. Y sin duda alguna, la concientización sobre el manejo del fuego hacia la población en general es vital para poder prevenir y reducir la ocurrencia de los incendios forestales y es un trabajo de todos. Saludos desde Chiapas. Gracias. También por parte de Luis Kundapi, bueno, está como aquí como cortado el nombre, dice, realmente el manejo integral del fuego es algo complicado poder obtener la información en tiempo real, ya que solo la brigada son los que mayormente están en el lugar tratando de obtener la mayor información verídica posible, mientras que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley o las instancias que se interesan en esto llegan mucho tiempo después a realizar sus evaluaciones. Considera eso como una variante en la apreciación de tanto los daños causados por el propio incendio, así como de las consecuencias que pueden traer posteriormente, tal como la presencia de plagas, así como de diferentes especies invasoras. Bastante complicado, pero muy bueno el trabajo realizado. Saludos. Realmente no hay una frontera para decir, aquí es donde llega el manejo de fuego. Exactamente. Muchas gracias. De hecho, es un muy buen comentario. Cuando yo expuse las deficiencias de los datos que existían para la reserva biosfera mariposa monarca, de los datos colectados históricamente por las brigadas, mi intención no era criticar a los brigadistas. Me parece que lo que tenemos que entender es nuevamente la situación de manera integral y entender por qué esos datos tienen deficiencias. Una forma de solucionarlo es tratar de dar talleres para utilizar herramientas como los GPS, que como repito, hoy en día están a la mano de todos en los teléfonos. Pero otro elemento importante a reconocer es también que muchas veces los brigadistas, yo he tenido la fortuna de conocer a muchos compañeros brigadistas, yo tomé un curso de brigadistas, el curso internacional, me tocó tomarlo en Ciudad Guzmán, en el Centro de Capacitación Forestal de la CONAFOR, y fue una experiencia muy interesante para mí, además de que aprendí muchísimo, realmente me sentí humilde de la cantidad de información que manejaban muchos brigadistas que lo habían aprendido de forma empírica. Los brigadistas tienen que atender un evento y terminan cansadísimos. Tienen que trabajar en las primeras horas del día, tienen que dejar de trabajar en las zonas más cálidas del día y luego tienen que volver a trabajar en la tarde antes de que oscurezca. Pueden tardar un día, 2 días, 3 días en controlar y en sofocar un incendio forestal. Y todavía se les pide que tomen datos estadísticos de lo que pasó con el incendio. Cuando están así de cansados, digo, después de que yo estuve trabajando 3 días en un incendio, a lo mejor lo que tengo ganas es de ir a tomarme algo refrescante y de ir a ver cómo está mi familia, ¿no? Entonces, yo lo que le propuse a la gerencia de manejo del fuego de la CONAFOR es que se hiciera un esfuerzo por tener a brigadistas particularmente entrenados para la toma de datos y que hubiera una coordinación de tal manera que después del combate hubiera la visita a estas zonas exclusivamente con la finalidad de tomar datos, ¿no? Pero entonces esto implica una separación de obligaciones y de responsabilidades dentro de las brigadas que hasta la fecha no ha sido sencillo implementar. Entonces me parece que este es el tipo de cuestiones que hay que tratar de fomentar ese tránsito y cuando hablamos en el contexto de lo que he estado hablando a lo largo de toda esta charla de empoderar a los dueños y a las dueñas de los recursos forestales, pues de lo que estamos hablando también es de darles este tipo de información para que se pueda promover lo que llamamos ciencia ciudadana, que estas personas sean las que toman los datos sobre sus propios predios, llevan las bitácoras de ocurrencia de incendios, porque ellas son los que van a tomar las decisiones de cuándo debería estar ocurriendo un incendio y cuándo no y cómo lo van a atender, ¿no? Recordemos que de acuerdo con nuestra ley, le toca al dueño del predio forestal atender un incendio, si no puede
pedir apoyo del municipio, si no puede pedir apoyo del Estado y si no puede pedir apoyo de la CONAFOR. Entonces me parece que es muy relevante nuevamente empoderar a las localidades para que realmente puedan ejercer la ley, para que realmente puedan hacer un manejo adecuado de sus bosques a través de un manejo integrado del fuego y poder no nada más reaccionar y apagar, sino planificar y proyectar. Y eso se dice mucho más fácil de lo que implica hacerlo. Pero eso está en manos de realmente hacer un trabajo en la que muchas personas no nada más cabemos, sino se necesitan. Hace un momento alguien hacía un comentario sobre la importancia de los temas de información geográfica. Por supuesto que son relevantes. Y algo que me interesa del trabajo con fuegos es que necesitamos especialistas en economía, en sociología, en antropología, en biología, en física, en matemáticas. Es realmente una disciplina, es realmente un objeto de estudio interdisciplinario, que además quisiera recalcar lo que dije al final de mi charla, debe de ser transdisciplinario. Tiene que hacerse con la gente, tiene que hacerse con los habitantes. Las preguntas de investigación podrían estar siendo motivadas por la demanda de la sociedad hacia las y los investigadores. Me parece que si eso llega a ocurrir, estaremos a un nivel superior de donde estamos ahora, claramente. Muchas gracias, doctor. Les comento a todos los presentes que ya está el link de registro de asistencias en el área del chat. Vamos a dar tiempo para las últimas 2 preguntitas para que tengan chance de anotarse. Y bueno, aquí preguntan que cuál ha sido la concepción de los habitantes respecto al manejo del fuego con el conocimiento ancestral, respecto a las diferentes causas presentadas en las investigaciones, y cómo se involucran las autoridades federales, estatales y locales para fortalecer los conocimientos respecto al uso y manejo de fuego para reducir la incidencia de los incendios forestales. Pues ha sido, o sea, todavía no terminamos con esa investigación, quiero recalcarlo, esta parte de la investigación doctoral de mi estudiante Erika Garduño. Entonces tenemos que entender todavía bien cómo es que las comunidades mazahuas y otomís realmente difieren en la toma de decisiones en torno al manejo del fuego. De hecho, algo que ella detectó, pero es de forma preliminar, entonces no me citen todavía en esto, espero que pronto tengamos un artículo que podamos compartir con todas y todos ustedes, es que a pesar de que son mazahuas y otomís, lo que realmente parece que ha estado influyendo más en las tomas de decisiones en los últimos años ha sido el estar dentro o fuera del polígono de la reserva. Y esto me parece sumamente interesante porque si reconocemos al fuego como un elemento esencial que es parte de un proceso ecosistémico en ese tipo de vegetación, entonces debería de estar ocurriendo, no nada más debería de estarse apagando cuando ocurre. Y es curioso que las comunidades con una identificación mazahua u otomí que están afuera del polígono de la reserva no tienen absolutamente ningún problema en defender y manifestar la importancia de hacer fuego con fines forestales o agrícolas, pero los que están adentro sí. Entonces quiere decir que el mensaje de supresión de fuego no nada más permeó, sino que suprimió un conocimiento ancestral. Y eso me parece que puede ser muy preocupante. Entonces me parece que tenemos que completar esa investigación, tenemos que entender bien cuál es la historia completa y ver si las personas que habitan en nuestro México rural difieren en sus prácticas del manejo del fuego cuando tienen una identidad que los identifica como una comunidad originaria y si pueden echar o no mano de este conocimiento que presumimos ancestral. Me parece que hay que verlo de manera realmente integrada. Y sobre las autoridades, yo tengo muy buena relación y les tengo mucho respeto a muchas autoridades, tanto de la CONAM como de la CONAFOR, incluso autoridades municipales y autoridades estatales. Pero así como hay investigadores e investigadoras y tenemos buenas y buenos médicos y tenemos buenas y buenos investigadores, pues también tengo que decir que tenemos algunos funcionarios públicos con los cuales uno podría esperar más y de algunos que uno de veras se decepciona porque recibe menos. Una de las cosas que han pasado en la reserva es que ha habido un recambio de la persona que está al frente de la dirección de la reserva y cada persona le imprime su propia personalidad y dinámica a la forma como la CONAM se relaciona con los habitantes de la reserva. Entonces, eso sí ha representado un reto. Y un reto que a mí me pega muy de lleno, y lo digo con toda honestidad, pero también de manera respetuosa, es que en este sexenio, y con todas las cosas que yo le reconozco a la 4T, que son muchas, como aumentar el salario mínimo, por ejemplo, desafortunadamente se ha menguado completamente el apoyo a la investigación. Es decir, los proyectos que reciben financiamiento son los famosos PRONACES, Proyectos Nacionales Prioritarios.
Pero si uno trabaja con fuego, resulta que no está dentro de ninguno de los PRONACES. No me pregunten por qué. Y entonces deja de recibir financiamiento por parte de CONACYT. Hoy en día el financiamiento con el que he hecho investigación es sobre todo financiamiento de la UNAM, la universidad. Pero el tamaño de los proyectos, la implicación de los proyectos es otra, porque hay muy pocos recursos para hacer proyectos de investigación que tengan, por ejemplo, un ámbito de acción que pueda tener influencia a nivel federal, a nivel de toda la nación. Y eso representa un reto que no es trivial. Eso representa un reto importante que quizás algún economista o algún politólogo lo pueda resolver mucho mejor que yo, que soy biólogo, pero sabemos que nos enfrentamos a estos eventos menguantes en cuanto a los recursos para hacer investigación. Entonces, ciertamente es una variable que nos afecta mucho. Digo, Pues muchísimo. hoy en día también pasa con los estudiantes de posgrado. La cantidad de becas para hacer posgrados también ha estado menguando mucho. Entonces, el que una persona de una comunidad rural acceda a la universidad, pues muchas veces tiene que ver con la presencia de becas. Y desafortunadamente estas becas han estado menguando. Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero si gustan puede mandarles las preguntas a través del link de asistencia para nosotros podérselas hacer llegar aquí al doctor. Y pues bueno, le agradecemos mucho por esta interesante plática, por su tiempo y por ilustrarnos con todos estos temas que usted pues lleva mucho tiempo investigando y que con eso también nutre nuestro seminario que ha llegado a su fin del manejo de fuego. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor. No sé si vamos a dar paso a la entrega del reconocimiento virtual, César. Así es, así es. Rebeca. Gracias. Muchísimas gracias. En este momento se está proyectando el reconocimiento que se le otorga al doctor Diego Pérez y la CRUB por su destacada participación como ponente con el tema Manejo Integral del Fuego, qué necesitamos saber y cómo sabemos que eso es suficiente. Conferencia forma parte del Seminario de Manejo del Fuego 2023. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Realmente me conmueve mucho su presencia y gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecido. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente su aportación en este seminario, que a lo largo de 8 sesiones virtuales, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, en coordinación con Reforestamos México, Medio Ambiente de Jerécuaro y la Universidad Autónoma Chapingo, llevaron a cabo este seminario de manejo del fuego 2023. Nuevamente, muchísimas gracias al comité organizador por la logística que tuvieron mes con mes. También nuestro reconocimiento y más sincero agradecimiento a todas y a todos nuestros asistentes que durante estas sesiones se conectaron a fin de enriquecer sus conocimientos, además de contar con audiencia no solo de Guanajuato, sino de otros estados de la República e incluso otros países. Es una gran satisfacción para todos los que de cierta manera pusimos nuestro granito de arena y participamos en este seminario. Por lo anterior, y para formalizar esta última sesión, cedo la palabra al ingeniero César Emanuel Barrera para que coordine el cierre formal de estas sesiones virtuales. Pues bastante contento con todo este espacio de intercambio de conocimiento que tuvimos. Con todas las personas, muy agradecido con todas las personas que participaron como ponentes en las sesiones y también con las personas que nos apoyaron para llevarlos a cabo. Ustedes nos veían aquí en las sesiones, Gustavo de Jerécuaro, Lupita de Reforestamos México, Enrique Aspeitia es un compañero que nos ayuda a mandarlo a Facebook, no aparece tanto en la cámara, pero pues es vital su apoyo para que pueda estar más accesible hacia todas las personas, y pues a nuestra compañera Rebeca que estuvo aquí presentando y dando el uso de la voz en todas las sesiones. Gracias también a toda la hermandad que se conecta, quienes se encuentran involucrados en esto del manejo del fuego, pues conocen o viven que realmente es una hermandad, que nos encontramos en algunos otros sitios, nos vemos a veces por primera vez, porque solo nos hemos visto en línea, pero nos saludamos con ese gusto o nos tendemos la mano, gracias a que se forma esa hermandad. Es algo muy bueno, es algo que a mí me gustó y algo de lo que me ha mantenido en este tema. Y pues te encuentras personas así en todos lados, en todos lados aquí dentro de México, y por supuesto
en otros países. Por ello, el alcance que ha tenido este seminario, buscaremos y los consultaremos para ver qué más les interesaría saber, también como qué giro o qué cosa innovar en estas pláticas, y pues será a través de una consulta para que también nos aporten. Muchísimas gracias, y con esto pues llegamos al final de estas sesiones. Tuvimos 7 sesiones como tal y una sesión previa, lo que formaron esto de las 8 sesiones que tuvimos. Esténse al pendiente, más o menos en un aproximado de 2 semanas pudiéramos estar entregando las constancias, porque es un proceso también algo tardado en lo que se elaboran y se firman, y por supuesto en lo que sacamos las asistencias de todas las personas que estuvieron aquí. Nuevamente, gracias a todos, y pues así ha concluido el Seminario Permanente de Manejo del Fuego 2023 en esta parte virtual. Los estudiantes que se inscribieron para estar en el Encuentro Nacional, que es la actividad presencial con la que estaríamos cerrando, el Encuentro Nacional de Brigadas Estudiantiles, pues nos vamos a ver el próximo viernes 27 de octubre, y ya con eso quedarían totalmente concluidas las actividades de este seminario. Nuevamente gracias, y pues siendo las 4:30 horas del 19 de octubre del 2023, damos por clausurado el Seminario Permanente de Manejo del Fuego en sus actividades en línea. Muchas gracias, que tengan buena tarde, y como siempre dejamos unos momentos aquí el micrófono y las cámaras para las personas que se están registrando. Si alguien lo requiere nuevamente, con gusto se lo enviamos, y en un momento más se coloca en las páginas de Facebook. Muchísimas gracias. Nuevamente un aplauso y reconocimiento a cada uno de los participantes y a las personas que hicieron posible este seminario. Y bien lo comenta el ingeniero César, a través al apartado del chat, les dejamos nuestras redes sociales, tanto de la Procuraduría Ambiental como de las diferentes instancias que estuvieron apoyando en este seminario. Muchísimas gracias y excelente tarde.